Cuando comenzamos a preparar esta jornada y a pensar quién podría abrirla, pensamos en distintas personas que por su excepcional labor investigadora nos están ayudando a comprender y nos están dando soluciones para enfrentar los grandes retos de nuestro tiempo. A veces uno no tiene que buscar muy lejos. Precisamente en mi universidad, en la Universidad de Alicante, tenemos a una de esas personas que están desarrollando una investigación fundamental para entender, analizar y dar soluciones a la emergencia climática en la que vivimos. Esa persona es el doctor Fernando Maestre Gil, al que tengo honor de presentar ahora. Voy a leer un pequeño, muy breve resumen de la labor de Fernando, que realmente es extraordinaria. El profesor Fernando Maestre Gil es catedrático de Ecología en excedencia en la actualidad de la Universidad Rey Juan Carlos e investigador distinguido en la Universidad de Alicante, donde dirige el Laboratorio de Zonas Áridas y Cambio Global. Ha realizado estancias de investigación en universidades y centros de investigación de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Australia y China. Es investigador principal de 16 proyectos de investigación que suman más de 6 millones de euros, siendo el único ecólogo que trabaja en España, al que se le ha concedido tanto una Starting Grant en el año 2009 como una Consolidator Grant, las dos de la ERC, en este caso en el año 2014. Ha publicado 275 artículos, por lo menos cuando me envió este resumen, nunca se sabe, porque con esta actividad, en revistas científicas muy importantes que todos conocemos, incluyendo 10 publicaciones en Science, Nature y PNAS, así como 6 libros y numerosos artículos de divulgación científica. Se encuentra dentro del 1% de autores más citados del mundo desde el año 2008 de forma ininterrumpida. Ha presentado más de 100 ponencias en congresos científicos e impartido conferencias invitadas en una quincena de países, habiendo dirigido también 12 tesis doctorales. Sus méritos investigadores le han hecho merecedor del premio Rey Jaume I, categoría Protección Medio Ambiente, de la Academia de Ciencias Fundación Pascual en Ciencias de la Vida, modalidad de investigadores jóvenes, el Humboldt Research Award y el Miguel Catalán para investigadores menores de 40 años de aquí de la Comunidad de Madrid. En 2020 fue nombrado Fellow de la Ecological Society of America. Bueno, pues para mí es un honor que Fernando no solamente nos acompañe hoy, sino también nos dé la conferencia invitada. Muchas gracias, Fernando. Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Me gustaría empezar agradeciendo enormemente las palabras de Javier y la apabullante presentación que me acaba de hacer, y también muy especialmente a la invitación, tanto a él como presidente como a toda la academia, por la oportunidad de estar hoy aquí. La verdad es que es todo un honor no solo participar en las jornadas, sino también tener la oportunidad de abrirlas con esta conferencia. Bueno, yo voy a hablar durante mi charla sobre las tierras secas, que es el foco de la investigación que hacemos en mi grupo, pero también me gustaría preparar una charla lo más divulgativa posible, con el menor número de datos posible, con la idea de que sea accesible a todo el mundo y que salgamos todos al final con la idea, ojalá lo consiga, de que consiga transmitir la importancia que tienen estos territorios para alcanzar los ODS, que es el objetivo de la jornada de hoy. Pues bueno, sin más dilación, vamos a empezar a hablar sobre lo que son las tierras secas, que con este nombre genérico lo que se incluye es un conjunto de territorios que tienen un determinado tipo de clima. Desde un punto de vista más formal, son zonas que tienen un clima árido, semiárido, hiperárido y seco subhúmedo, y como veis el nombre árido va a estar rondando toda la charla. Yo hablo de tierras secas, aunque a mí personalmente no me gusta, porque es la traducción literal del inglés drylands. Y a mí me gusta hablar de zonas áridas, pero las zonas áridas, si somos estrictos, es un tipo del conjunto de tierras secas. Y de un punto de vista más formal la definimos con lo que denominamos como índice de aridez, que es sencillamente la división entre la precipitación, la cantidad de agua que recibe un lugar, y la evapotranspiración potencial, la cantidad de agua que pierde debido a la demanda evaporativa de la atmósfera. El concepto es muy intuitivo. Conforme llueve menos, generalmente menor lluvia va asociada con una mayor radiación, una mayor evapotranspiración, aumenta el nivel de aridez. Entonces, debido a estas características... Uy, perdón, que no se ha movido esto. Igual no debo alejarme demasiado.
Debido a estas características, las tierras secas, las zonas áridas, son lugares con escasez de recursos, sobre todo agua. Son lugares que, como sabemos, los que somos de Alicante y de buena parte de la península ibérica, Madrid también es una zona árida, son sitios donde precisamente el agua no sobra, sino que más bien falta. Y debido a ello, el tipo de paisajes que tenemos, si nos vamos aquí al sur de la Comunidad de Madrid, toda la zona Aranjuez, la zona de La Mancha, en Alicante, Almería, Granada, Castilla y León, pues da igual que estemos en estas zonas de la península, que estemos en Marruecos, en la sabana africana, en la Patagonia argentina o en Alicante, lo que vamos a tener son formaciones vegetales, paisajes, en los cuales no son muy verdes, porque la vegetación no cubre todo el territorio, y en el que van a abundar colores ocres, marrones o colores oscuros, porque vamos a tener un tipo de vegetación con poca biomasa y con adaptaciones para soportar la elevada radiación y la escasez de precipitaciones. Este es el tipo de paisajes que vamos a encontrar en zonas áridas de nuestro planeta. Las zonas áridas son fundamentales a nivel global por varios motivos. Y uno de ellos, de los más importantes, obviamente es por su extensión. Ocupan más del 40% de la superficie terrestre, en función de la clasificación que tomemos, entre el 41 y el 45. Y además acogen casi al 40% de la población mundial. Así que nada más por estos dos hechos ya son lugares de particular interés para la consecución de los distintos ODS. Y además lo son por muchos aspectos más. Desde un punto de vista biológico o ecológico, y yo como ecólogo que soy, las zonas áridas son lugares fascinantes. Tradicionalmente, sobre todo en el imaginario colectivo, se ha considerado estos lugares. Tú cuando le preguntas a alguien sobre biodiversidad, lo primero que le viene a la cabeza es pues, las selvas del Amazonas o los prados de flores alpinas o los paisajes de picos de Europa, ¿no? Sitios con mucha vegetación. A nadie le viene a la cabeza así por defecto, by default, las zonas áridas. Pero más allá, nada más lejos de la realidad, las zonas áridas son lugares con una biodiversidad fascinante. Son lugares que comprenden numerosos centros de diversidad de plantas, algunos de los centros más importantes de diversidad vegetal a nivel mundial, como la cuenca mediterránea o el Fynbos en Sudáfrica, se encuentran en lugares con este tipo de clima. Y además, obviamente, pues solo lugares donde vamos a encontrar fauna emblemática, como los grandes mamíferos que vamos a encontrar en la sabana africana, por ejemplo, o todos los increíbles animales que vamos a encontrar, por ejemplo, en Australia, que solo se dan bajo este tipo de clima. Son muy importantes desde el punto de vista biológico, pero son quizás incluso más importantes desde el punto de vista humano. Y no solo por la cantidad de gente que acogen, sino porque, y esto es una sorpresa para muchos también, las zonas áridas, por ejemplo, comprenden más del 40% de toda la superficie cultivada y aproximadamente la mitad de todo el ganado que nosotros crecemos para alimentarnos y para producir otro tipo de bienes. De hecho, si pensamos en toda la agricultura de invernaderos, aquí en España tenemos muy buenos ejemplos, ¿no? En el sur de Alicante, en Murcia, en Almería, en Granada, o todos los cultivos tradicionales de secano, que ahora son de regadío, como puede ser olivo, almendro, son de regadío en muchos casos, pues son cultivos que vamos a encontrar en las zonas áridas. O sea que realmente las tierras secas dan de comer a la mayor parte del planeta. Y algunos de los principales centros de producción de alimentos del mundo, imaginemos el Salad Bowl en California, ¿no? Que llaman el Valle de la Ensalada, el sudeste de la península ibérica o zonas de Australia o de Argentina, se encuentran bajo este tipo de clima. También, más allá de su papel como granero del mundo, las tierras secas son muy importantes desde el punto de vista poblacional. Estamos aquí en un centro de ciencias humanas y sociales y no sé si tenemos demógrafos en la audiencia, pero en las tierras secas se encuentran algunas de las poblaciones humanas que tienen una tasa de natalidad, un ritmo de crecimiento poblacional más alto del planeta. De hecho, si vemos las curvas estimadas de las proyecciones de crecimiento a nivel global todavía van a aumentar considerablemente durante este siglo debido a la elevada tasa de natalidad que vamos a tener en lugares como el África subsahariana, que son fundamentalmente lugares que están bajo este tipo de clima, forman parte de las tierras secas. Y además muchas poblaciones presentes en estos lugares, en el África subsahariana, en América del Sur, en partes de Asia, también presentan algunos de los flujos migratorios más importantes que observamos a nivel global, que además se van a acrecentar en las próximas décadas con el cambio climático. Como sabéis, esto también es una cuestión fundamental que atañe a la consecución de los ODS. Así que
Y si las tierras secas son importantes a día de hoy, lo van a ser más importantes en el futuro, debido al cambio climático en el que estamos inmersos. Como sabéis, una de las características fundamentales de este cambio climático es el aumento global de la temperatura. La temperatura media no para de aumentar y va a seguir haciéndolo durante las próximas décadas, y este aumento de temperatura trae consigo un aumento de la evapotranspiración. Es una cuestión física. Aumenta la temperatura, aumenta la radiación, la cantidad de energía que tenemos, y aumenta la demanda evapotranspirativa de la atmósfera. Y debido a este aumento va a aumentar el nivel de aridez. Aquí todavía hay mucha discusión porque los efectos, sobre todo los ecosistemas terrestres, del aumento de la aridez que son negativos, ¿no? Porque traen como una disminución de la cantidad de agua, van en contraposición con los con los efectos que tiene el aumento de CO2 en la atmósfera, van de la mano porque tienen efectos contrapuestos. El CO2 tiene un efecto positivo en la vegetación al hacer que ésta sea más eficiente en el uso del agua. Tampoco voy a entrar en detalles técnicos sobre esto, pero bueno, distintos modelos estiman que para final de siglo la superficie global de las zonas áridas puede aumentar entre un 11 y un 23%. Entonces, acabo aquí mi introducción con la idea de que, de haber transmitido que las zonas áridas son realmente importantes y son fundamentales, desde muchos puntos de vista, son fundamentales para la consecución de los distintos ODS. Obviamente, voy a hablar básicamente de temas que tienen relación con el ODS 15, es un poco el centro de mi charla, pero también voy a tocar temas de gran importancia para acabar con la pobreza, el ODS 2, o para la acción climática, así como para otros ODS. O sea, que realmente las tierras secas son fundamentales para abordar la consecución de todos y cada uno de los ODS. Y espero que con algunos de los ejemplos que os muestre os pueda convencer de ello. Pues bueno, vamos a entrar ya un poco en materia y me gustaría empezar hablando de los principales retos que tenemos a día de hoy para que los ODS se puedan cumplir en las tierras secas del planeta. Uno de ellos, de los más importantes, es el nivel de desarrollo y la pobreza que vamos a encontrar en estos lugares. Una de las características de las poblaciones de las zonas áridas es que el 90% de los aproximadamente 2,5 billones de personas que a día de hoy viven en tierras secas se encuentran en países en vías de desarrollo, ¿vale? Y debido a ello, el nivel que vamos a encontrar en estas poblaciones de desarrollo humano y de pobreza es muy diferente al que vamos a encontrar en los países del norte, ¿vale? De hecho, se estima aproximadamente que 1 billón de personas viven en el umbral de la pobreza, aproximadamente, o dependen directamente de lo que le proporciona la tierra para poder sobrevivir. O sea que son realmente cifras muy importantes. Y si vemos distintos indicadores de desarrollo humano, y está este IDH que ha ideado Naciones Unidas, aquí también hay muchas discusiones sobre qué indicadores son los más idóneos para caracterizar el desarrollo humano, como mis colegas de Ciencias Sociales sabrán, pues si analizamos todos los países que tienen un clima fundamentalmente árido frente a los que no lo tienen, pues vemos que, aunque no se ve muy bien esta pantalla, es un poco pequeña, mis disculpas por ello, estos indicadores de desarrollo son siempre menores en las tierras secas que en las zonas de clima que no son secos, que no son áridos. Entonces, es fundamental que si queremos lograr la consecución de los ODS tienen que mejorar las condiciones de vida en la que desarrollan su existencia la mayor parte de habitantes de las tierras secas del planeta. Y esto lo podemos ver con infinidad de indicadores. Yo os he mostrado uno aquí a modo de ejemplo. Estos son indicadores a nivel de país de índice de pobreza, los datos más actualizados, 2016, y la pobreza va de menos a más conforme va de amarillo a rojo, y podemos ver como prácticamente todos los indicadores que tienen niveles naranja y rojo, o sea, pobreza alarmante, extrema o muy severa, muy extrema, todos prácticamente casi todos están en zonas áridas. Estos son un ejemplo de un indicador. Si vamos a indicadores como alfabetismo, como esperanza de vida y muchos otros, vamos a encontrar situaciones muy parecidas. Otro problema fundamental, otro reto muy importante que tenemos por delante es el de la gestión de los recursos naturales y sobre todo la gestión del agua. Os he mencionado en mi introducción que algunos de los principales centros de producción de alimentos del planeta están en tierras secas, pero eso puede parecer una paradoja a priori. Claro, porque producimos mucha comida, producimos muchos alimentos en lugares que no tienen agua. ¿De dónde sacamos ese agua? Pues fundamentalmente de los acuíferos y mediante obras de infraestructura como otras bases desaladoras, etcétera. Si vemos la cantidad de agua que gastamos a nivel global en la agricultura y otros usos, como la acuicultura y la ganadería, que también gasta mucha agua, a nivel de país de nuevo las estadísticas, pues vamos a ver como algunos de los principales
de los países que más aguas gastan van a estar también en zonas de clima árido. España, por ejemplo, es un ejemplo de ello, Australia, Argentina, el norte de África, Sudáfrica, parte de la India, China, China tiene también muchísimo territorio bajo este tipo de clima. ¿Qué ha derivado esto? Entre otras cosas, pues ha derivado en que tengamos los acuíferos que están sobreexplotados, que están salinizados, que están empezando a mostrar síntomas claros de declive y de degradación. Si vemos desde un mapa del estado de los acuíferos, de verde a rojo, de mejor a peor, podemos ver, aunque el mapa es un poco pequeño, que básicamente casi todos los acuíferos a nivel global que están en mal estado, que serían los que están aquí rojo en este mapa, de nuevo lo vamos a encontrar en las tierras secas. Este es un problema muy grande al que tenemos que enfrentar. Y de hecho hay ejemplos en los que literalmente hemos secado, hemos esquilmado acuíferos enteros. Y esto es un ejemplo, por ejemplo, que trabajamos de un estudio que publicamos el año pasado, que es un ejemplo un poco de libro, ¿no? Y yo cuando me enteré, la verdad es que me resultaba difícil de creer, que es el uso del agua en el desierto, en este caso concreto de Arabia Saudí. En Arabia Saudí, a raíz de la crisis del petróleo de los 70, decidió diversificar su economía y una de las decisiones que tomaron fue ser autosuficientes en la producción de grano y en criar vacas para producir carne y productos lácteos. Claro, uno cabe pensar que el desierto, ¿no? El desierto, mar desierto, no es el lugar más idóneo para ponerse a criar vacas, pero bueno, es lo que hicieron. ¿Cómo lo consiguieron? Pues a base de gastar cantidades ingentes de agua gracias a los grandes acuíferos presentes en este país. Arabia Saudí, buena parte de su subsuelo, tiene acuíferos de muchísima entidad. Entonces, de hecho, los podemos ver en el espacio, estos círculos verdes en medio del desierto, que son pues zonas, obviamente, que se mantienen a base de irrigación con aguas subterráneas. Y la verdad es que las cifras, lo siento, no sé muy bien esta pantalla, son espectaculares. En esta de aquí grande se verán mejor. Sí, Arabia Saudí pasó prácticamente de apenas producir grano, lo cual es obvio por el tipo de clima que tiene, a ser uno de los principales productores del mundo a mediados, finales de los 80 y principios de los 90, pero el sistema colapsó, literalmente colapsó, cuando los acuíferos empezaron a mostrar síntomas de declive, porque directamente lo estaban esquilmando. Entonces, esto vino parejo con una política de importación para poder mantener la cabaña ganadera. De hecho, se estima que cada vaca, para mantenerla viva, solo para mantenerla viva, necesitas en el desierto gastar unos 70 litros de agua al día. O sea, para mantenerla viva, más el agua que gastes en limpieza, alimentación, producción de comida, etcétera. O sea, un verdadero disparate. Y de hecho, pues, aunque países como Arabia Saudí son bastante poco transparentes con el tema de las cifras del agua que gastan y demás, pues se ha visto cómo, claro, todo esto se ha conseguido a base de hacer un gasto ingente de agua. Y de hecho esto se ve, a ver si funciona el vídeo. Esto es un vídeo que hay que darle otra vez al Enter, no sé, con el mando. Ahora funciona. Pues se ve desde el espacio, aquí he puesto un ejemplo que la verdad es que es bastante gráfico. Este es el borde entre dos acuíferos, aquí los años 80 y 90, vemos cómo va creciendo, vemos estas zonas verdes, conforme se van poniendo en cultivo círculos, y llega un momento que empiezan a desaparecer aquí y a aparecer aquí. Y esto es porque han gastado el agua de este acuífero y han saltado al siguiente. Pero vamos de oca a oca y tiro porque me toca, así gastando acuífero tras acuífero, hasta que finalmente nos quedemos sin agua y sin un recurso fundamental para la vida como es este, ¿vale? Y este es un ejemplo de un reto fundamental que tenemos para la consecución de los ODS, porque sin agua directamente es que no hay vida, ni en las zonas áridas ni en cualquier otro lugar. Otro reto muy importante que tenemos relacionado con lo anterior es el cómo producimos comida, y en particular el despilfarro de alimentos y recursos asociados a nuestro modo de producir comida, ¿vale? Como sabéis, a día de hoy, buena parte de la fruta y vegetales que consumimos derivan de una agricultura muy intensiva, una agricultura que se realiza en invernaderos, que se realiza bajo regadío, bajo fertilización y aporte de agua constante, y una de las principales zonas productoras, como sabéis, pues es el mar de plástico que se ve desde el espacio, ¿no? Se ve muy bien con Google, aquí no sé si se apreciará muy bien también. Pero se ve como este mar de invernaderos ha ido creciendo en el poniente almeriense, la zona del campo de Dalías, etcétera. En un territorio que es el territorio más seco de Europa. O sea, no tenemos zonas áridas como tal desde el punto de vista climático, pero sí semiáridas, muy cercanas a las áridas, y esta es la zona más árida de todo el continente europeo.
que además es la principal zona de producción de hortalizas, de tomate, de calabacín, de pepino, no solo para España, sino para toda Europa. De aquí sale buena parte de la cesta de la compra de vegetales de toda Europa. ¿Cómo hemos conseguido esto que se ha denominado como el milagro almeriense? Pues a base de gastar muchísima agua. De nuevo, esta gráfica es un poco pequeña, pero aquí se muestra la evolución de la superficie de invernaderos, que ha crecido prácticamente, sigue creciendo con el tiempo, sigue creciendo a día de hoy, en los últimos 40 años, y a la derecha podemos ver la evolución de los principales acuíferos que abastece la zona. Uno claramente está ya muy sobreexplotado y el otro permanece estable, pero porque es muy curioso, porque es un acuífero doble. O sea, es un acuífero que tiene como dos capas. La primera capa ya se ha gastado y están ya pinchando de la segunda, y por eso de momento parece estable, pero también va claramente en declive. Entonces, me gustaría poner el foco aquí en, claro, todo esto. Como sabéis, yo vengo a Alicante, Javier también lo sabe, el tema del agua es un tema política, socialmente muy candente, de esos temas que no se puede tocar porque quema a todo el que lo toca le quema. Y claro, se sigue manteniendo el discurso de que necesitamos agua para producir más comida porque hay que dar de comer a cada vez más personas y porque es un motor económico, etcétera, etcétera. Pero claro, no se pone tanto el foco ni se discute tanto un aspecto que es muy importante, sobre todo en las tierras secas, que es que se tira aproximadamente el 30% de la producción. Y se tira, entre otras cosas, porque el mercado es tan competitivo, el mercado está tan saturado de producto que llega un momento que hay exceso de oferta y los precios caen. Entonces, para evitar que los precios caigan demasiado, directamente se tira en origen. O sea, ni siquiera se pone en comercialización, se tira parte de la cosecha en origen. Y además es una práctica legal y subvencionada por la Unión Europea. La Unión Europea subvenciona hasta el 5% de la producción, tirarla para evitar que los precios caigan en origen. ¿Vale? Y, por ejemplo, nosotros estimamos, en un trabajo también reciente que publicamos el año pasado, estimamos que solo para la provincia de Almería y para la producción del conjunto de hortalizas, tomate, calabacín, pepino y berenjenas, si no recuerdo mal, pues solo durante un año esta práctica de tirar la comida para recibir la subvención, o sea, lo que declaran los agricultores que tiran, que luego la realidad es que tiran muchísimo más, pues solo en el año 2019 esta práctica, solo en Almería, despilfarró más de 300.000 metros cúbicos de agua, 136 toneladas de fertilizante y emitió a la atmósfera el equivalente a 7.500 toneladas de CO2. O sea, por una parte estamos pidiendo más agua, y por otra parte estamos tirando una cantidad nada desdeñable de la comida que se produce con ese agua. De hecho, se estima que solo lo que hay declarado, además hay estadísticas oficiales del Ministerio de Agricultura, en España más de 119.000 toneladas de alimento apto para el consumo se tiró en origen en 2019. Y en toda la Unión Europea pues las cifras son espeluznantes realmente. O sea, este realmente es también un problema muy importante que va directamente a la línea de flotación de ODS claros, cómo acabar con la pobreza, ¿vale? Estamos discutiendo cómo producir cada vez más comida, pero a la vez estamos tirando una cantidad muy importante de esa comida, lo cual es un sinsentido desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ético y social. Otro aspecto muy importante, otro reto fundamental que tenemos, que además es específico de las tierras secas, es el de la desertificación. Ya lo mencionó Javier en su introducción, la desertificación, que también es objeto de una convención de Naciones Unidas, pero es la menos conocida de todas. Naciones Unidas tiene tres grandes convenciones ambientales: la de cambio climático, el IPCC, que de sobra conocido por todos, la de biodiversidad y la de desertificación, que además es la más antigua, está desde 1979, pero la más desconocida para el gran público, por diversos motivos que tampoco tenemos aquí tiempo para debatir. Pero, ¿qué es la desertificación? Pues la desertificación es el término genérico para referirnos a la degradación de la tierra en zonas bajo clima árido, semiárido y seco subhúmedo, debido tanto a la acción del hombre como a los cambios en el clima. Básicamente, cuando hablamos de desertificación, lo que estamos hablando es de un desacople entre el uso que hacemos de los recursos de un territorio y los recursos que este territorio nos puede ofrecer. La desertificación está causada por el cultivo intensivo de alimentos, mostraré algún ejemplo, el sobrepastoreo, la degradación debido a un mal manejo de la tierra, el cambio climático, etcétera. Y las cifras son también, a nivel global, son también bastante apabullantes. De hecho, se estima que aproximadamente más de 250 millones de personas a nivel global están afectadas a día de hoy, 1 billón aproximadamente están en riesgo de ser afectadas por este fenómeno, y las cifras económicas del coste que supone la degradación de la tierra pues son astronómicas, del orden de trillones de dólares. O sea, realmente es un problema ambiental de primera magnitud.
Y además es un problema ambiental porque al final sin tierra no hay vida. Se nos escapa muchas veces que el suelo no sirve solo para construir y para pisarlo. Para empezar, nos da de comer. Para empezar, permite el mantenimiento de la vegetación y es la base de la vida en los ecosistemas terrestres. Sin suelo no hay vida. Entonces, la degradación de la tierra afecta a prácticamente todos los ODS, que lo muestro aquí en esta gráfica, a unos obviamente más en medida que a otros, pero prácticamente todos los ODS tienen que ver con la degradación de la tierra, o al revés. O sea, nunca podremos cumplir todos los ODS en su totalidad si no atacamos el problema de degradación de la tierra y desertificación, ¿vale? La situación en España, España también es el país europeo también más afectado por la desertificación, en primer lugar porque potencialmente por el tipo de clima que tenemos, 3/4 partes del territorio son susceptibles de sufrir desertificación, por el tipo de clima. Ojo, aquí muchas veces las cifras se confunden, a veces ves en la prensa 75% de España sufre desertificación. No, por definición, por el tipo de clima puede llegar a sufrirla, pero se estima, los trabajos más recientes, que ya son algo antiguos, trabajo de campo hecho durante los años 2008-2010, estiman que el 20% del territorio de España se ha degradado históricamente, en episodios, por ejemplo, como las deforestaciones asociadas a la desamortización de Mendizábal o a la Armada Invencible, ¿no?, que requirió la tala de grandes superficies arboladas, o más recientemente, por ejemplo, la minería del plomo en la Sierra de Gádor, que la deforestó en muy poco tiempo para obtener leña para los hornos, para la minería del plomo. Llegaron los ingleses, sacaron el plomo que tenían que sacar, se fueron y ahí dejaron a la pobre Sierra de Gádor sin árboles y degradada, ¿vale? Estos son ejemplos de desertificación histórica. Y a día de hoy se estimaba, hace ya más de 10 años, que el 1% del territorio se está degradando activamente. Y se está degradando activamente por procesos como el cultivo en regadío, que además este es un uso de la tierra que ha ido más en nuestro país. Y ahora me gustaría mostraros un ejemplo de cómo este uso de la tierra está desertificando nuestros ecosistemas. Voy a poner como, por ejemplo, el cultivo en regadío del olivar. Como sabéis, el olivo es un cultivo tradicional de nuestro país, se viene cultivando desde hace cientos, miles de años. Yo vengo de una tierra de Alicante donde los cultivos tradicionales eran 3, el olivo, el almendro y la vid. Por una razón muy sencilla, porque no necesitaban regarse, porque eran árboles que son cultivos que con la precipitación y el terreno de nuestro territorio pueden crecer. Un olivar en secano tradicional, pues en función de que esté en una zona de sierra, como son estar en Jaén, o en una zona más de llano, puede dar un rendimiento entre 1.000 y 4.000 kilos de aceituna por hectárea, también obviamente dependiendo del año. Ahora bien, el olivo, al igual que el resto de plantas, es una planta, y si la riegas, pues crece más. Entonces, claro, si tú pones un olivo en regadío, pues ya la producción se incrementa notablemente. Puedes aumentar la densidad de árboles, los olivares tradicionales tienen una densidad entre 50 a 100 árboles por hectárea, 120 árboles por hectárea. Si lo riegas, pues ya puedes aumentar la densidad, puedes meter 600 árboles por hectárea y aumentar el rendimiento 3 o 4 veces más. Pero en los últimos años se ha desarrollado una técnica de cultivo que se llama cultivo en superintensivo, que es cultivar olivos en seto, con densidades altísimas, hasta 2.000 árboles por hectárea. Pasamos de 50 del cultivo tradicional en secano a 2.000, o sea, un aumento considerable, que además se recogen, la aceituna se recoge con maquinaria, o sea, son grandes máquinas que van por encima de los árboles y que directamente la recogen, y es un cultivo, como el propio nombre indica, superintensivo, que hace crecer los árboles a base de regarlos y fertilizarlos continuamente. Una de las consecuencias es que los árboles cultivados, las variedades de olivo que se cultivan bajo esta modalidad, no suelen vivir más de 15 años. Pues ya los pobres, en 15 años hemos agotado ya el árbol. Mientras que un olivar tradicional en secano, los árboles pueden ser centenarios. Pero claro, el rendimiento que se obtiene son de hasta 12.000 kilos por hectárea. Estamos hablando de 1.000 en olivar en sierra hasta 12.000, o sea, 12 veces más. Entonces, claro, impulsados por distintos factores como la política agraria común, que durante muchos años ha pagado la subvención por kilos, pues claro, a ver, si a mí me pagan cuanto más kilos produzco, pues claro, el objetivo ha sido durante las últimas 2 décadas producir, como dicen en mi pueblo, a lo loco. De hecho, si no se ve muy bien, pero bueno, en la figura de arriba se muestra la evolución del olivo puesto en regadío en Andalucía. Y bueno, esta es la provincia de Jaén, que es el principal olivar del mundo, pues el crecimiento ha sido espectacular. O sea, es decir, se empezaron a pinchar pozos y a sacar agua para poner cultivo en intensivo y en superintensivo. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? Pues que los pozos han secado, los acuíferos están disminuyendo y ya el rendimiento en los últimos años está bajando.
Y este tipo de cultivo está desertificando nuestro territorio. Un ejemplo es, que hemos estudiado, por ejemplo, nosotros en Almería, es el del único oasis continental que hay en Europa, que es el arroyo de los Molinos, que es se encuentra ahí muy cerquita del desierto de Tabernas. La verdad es que es un sitio espectacular, muy bonito, muy árido, y que ahí se formaba un arroyo y un pequeño oasis alimentado por los aportes de un acuífero que se alimenta de grandes sierras que hay a su alrededor. ¿Qué ha ocurrido en esta zona? Que se han puesto también muchas zonas de olivar en regadío, en superintensivo, y en esta gráfica de aquí arriba se puede ver la superficie en verde, cómo ha ido creciendo el olivar, y aquí en azul cómo ha ido disminuyendo el flujo de agua que alimentaba este arroyo, que está ya a día de hoy casi seco o en vías de secarse. O sea, es un ejemplo de desertificación como esquilmando el agua de los acuíferos acabamos con este ecosistema y con toda la biodiversidad asociada al mismo. Y esto no es un problema. Alguien puede decir, bueno, pues es un pequeño arroyo ahí en medio de Almería, ¿qué importancia tiene? Pues bueno, pues haciendo lo mismo nos estamos cargando parques nacionales, como las tablas de Daimiel, que como todos sabéis está a punto de desaparecer por el mismo motivo, por el cultivo en regadío de los alrededores, y estamos poniendo en serios aprietos a Doñana, que es la joya de la corona de la naturaleza europea. Doñana puede seguir el mismo camino si seguimos explotando las aguas subterráneas como lo estamos haciendo a día de hoy. Otro reto fundamental que tenemos, no solo en las tierras secas, sino en todos los lugares de nuestro planeta, el cambio climático, ¿vale? No me voy a extender mucho porque de esto estamos hablando continuamente, los medios de comunicación, todo el tiempo, pero bueno, obviamente, si nos encontramos en ya territorios con condiciones climáticas adversas para muchas actividades humanas, con condiciones climáticas que ya son, por así decirlo, duras para vivir, y eso Manuel lo sabe muy bien, ¿no? Los riesgos para la salud que tienen ya las altas temperaturas, los golpes de calor, etcétera, pues si eso le sumamos, le metemos en la coctelera el aumento de temperaturas, el aumento de olas de calor, el aumento de episodios de sequía que nos trae consigo el cambio climático, pues nos podemos imaginar las consecuencias, ¿eh? De hecho, nosotros estamos en la zona cero, una de las zonas cero a nivel mundial de cambio climático, ¿no? Las estimas apuntan de que obviamente las proyecciones a futuro dependen mucho de los escenarios de emisiones de gases de efecto de invernadero que se consideren. Las más benignas apuntan a que podemos tener un aumento de temperatura anual de unos 2-3 grados. Las menos benignas apuntan a escenarios realmente catastróficos de aumento de temperatura media anual entre 4 y 5 grados. Imaginaos un aumento de temperatura media en verano en Alicante, en Almería o aquí en Madrid de unos 8 grados, ¿no? O sea, las consecuencias que va a tener eso para la salud, para la disponibilidad de agua, etcétera. Y además todo eso va a venir de la mano de una disminución de las precipitaciones. Aquí en los modelos también hay mucha más incertidumbre, no hay tanta certidumbre como con la temperatura, pero también en los peores escenarios apuntan a disminuciones del 30 al 40%. Si a día de hoy ya es un problemón en la gestión del agua en nuestro país, las tensiones territoriales y económicas y sociales que genera cuestiones como el trasvase, pues imaginémonos en 30 a 40 años con un 40% menos de precipitaciones en los escenarios más pesimistas, ¿no? O un 20% menos en escenarios más optimistas. Pues nos podemos imaginar las consecuencias, ¿no? De lo que puede traer. El cambio climático, pues una de las consecuencias que a mí me gusta más enfatizar es sobre todo su relación con el agua, es que va a estresar, va a hacer que muchos territorios que a día de hoy ya están muy tensionados por el uso del agua, todavía lo estén más. De hecho, si vemos a proyecciones a 2050 en naranja, y cuanto más naranja, más estrés hídrico, más tensión hídrica, más demanda, menos oferta de agua, pues prácticamente a nivel global casi todos los territorios que van a estar muy tensionados hídricamente corresponden con las tierras secas, ¿eh? Y esto pues puede generar muchísimos problemas, como os podéis imaginar. Los problemas no van a ser solo para nosotros, sino también para todo el resto de organismos que viven en estos ecosistemas, ¿eh? Nosotros somos ecólogos y estudiamos una de las principales líneas de investigación en mi grupo ha sido ver cómo afectan los cambios de aridez, como ya hemos mencionado, es uno de los principales criterios climáticos que definen estas tierras secas, cómo afectan los cambios de aridez a los organismos y procesos ecosistémicos que viven en estos ecosistemas. Y, por ejemplo, para ello nosotros estudiamos cómo cambian los ecosistemas áridos con los cambios de aridez que tenemos de manera natural en nuestro planeta. Es decir, nos vamos desde los desiertos más áridos, Atacama, el Sáhara, Gobi, hasta las zonas áridas más húmedas. Por ejemplo, el norte de la provincia de Guadalajara o los bosques secos tropicales que tenemos en Ecuador o en Brasil, ¿vale? Y una de las, estudiando, por ejemplo, esto es un trabajo, se lo he publicado el año pasado,
en el cual analizamos más de 20 características de los ecosistemas, desde la capacidad de su vegetación de producir biomasa, la fertilidad del suelo, sus características climáticas, los nutrientes del suelo, los microorganismos del suelo, etcétera. Y, por ejemplo, vimos que conforme aumenta la aridez, hay umbrales, determinados umbrales de aridez, que una vez que se cruzan provocan cambios abruptos en los ecosistemas, que al final derivan en tener condiciones similares a las que encontramos en un desierto. Obviamente nosotros estamos estudiando estos cambios en el espacio y esto no quiere decir que en un lugar en el tiempo vaya a ocurrir lo mismo, por distintos motivos que tampoco tengo tiempo de explicar, pero sí que estos resultados como los de este estudio nos ponen sobre la pista de lo que puede ocurrir en el futuro en estos ecosistemas. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? O sea, la verdad es que la cosa no pinta muy bien, tenemos grandes retos por delante, pero bueno, obviamente grandes retos, grandes problemas requieren grandes soluciones, ¿no? Y hay que ponerse manos a la obra. Entonces, para acabar mi charla, pues me gustaría también, para que sirva luego para el debate posterior, pues mencionar algunas de las actuaciones que, en mi opinión, pues son necesarias abordar para poder intentar cumplir los ODS en las tierras secas y, por extensión, pues en nuestro planeta en su conjunto. El primero, y quizás para mí el más importante, pese a que yo soy ecólogo, es que tenemos que invertir en las personas. Obviamente, está muy bien proteger el lince ibérico, está muy bien proteger los ecosistemas y comprender qué pasa con los microorganismos, pero mientras haya personas que se mueren de hambre, mientras haya personas que sufren todo tipo de enfermedades evitables y mientras haya tantos problemas a nivel humano, pues eso es imposible de consentir. Tenemos claramente que invertir en las personas y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las tierras secas que más necesidades tienen, ¿vale? Y aquí, obviamente, la pléyade de actuaciones que se pueden hacer es innumerable, tampoco obviamente tengo tiempo aquí de discutirlas, podemos discutir luego posteriormente en el debate, pero una que se ha visto que es fundamental es invertir en la educación y sobre todo en la educación de las niñas. Se ha visto que conforme mejoran los índices de educación de las mujeres, aumentan todos los indicadores económicos, sociales y de población en los países en vías de desarrollo. O sea que es fundamental ir avanzando en la igualdad y sobre todo en la educación y en las oportunidades para las mujeres y las niñas en los países en vías de desarrollo. Esto obviamente tiene que ir de la mano de otras actuaciones, por ejemplo, como la mejora de la productividad de los cultivos. Muchos países en vías de desarrollo no tienen acceso a la tecnología y a las variedades que tenemos acceso nosotros y eso lastra la productividad de esos cultivos. Este es un tema también que claramente tenemos que abordar y tenemos también que invertir en la gobernanza de estos países. Como sabemos, buena parte de algunos de los principales focos de inestabilidad social, de guerras, de violencia, están en tierras secas. Pensemos en el Sahel, pensemos en Oriente Medio, ¿vale? Pensemos en Siria. Entonces, claramente hay que apoyar la gobernanza de estos lugares porque si los gobiernos caen o las instituciones caen, los grupos terroristas y el conflicto vendrá después. Entonces, claramente, estos son aspectos muy importantes que tenemos que abordar. Otro aspecto que para mí es muy importante es que tenemos que acabar con el despilfarro alimentario. O sea, no puede ser que tengamos un sistema en el que estemos tirando más de un tercio de la comida que producimos, que además, en el caso de las tierras secas, se produce a un coste de recursos y ambiental muy grande. O sea, no puede ser que estemos pidiendo agua continuamente y que luego estemos tirando un tercio de los productos que producimos con ese agua. De hecho, bueno, tampoco voy a entrar en detalle, pero las cifras a nivel global, como podéis imaginar, pues son espeluznantes. Y además, el hacerlo es también clave para luchar contra el cambio climático. Ahora mismo se estima que la producción de alimentos en su conjunto es el responsable del 26% global de las emisiones. Y solo la comida que tiramos es responsable, ya solo la comida que tiramos, del 6% del global de las emisiones de CO2. O sea, en términos globales es una burrada, si me permitís la expresión, o una barbaridad. Entonces, realmente, acabando con el despilfarro, reduciéndolo notablemente, no solo vamos a utilizar mejor recursos, como el agua, no solo vamos a gastar menos fertilizante, no solo vamos a hacer algo que es de justicia ética y social, sino que además es una manera muy efectiva de luchar contra el cambio climático. Relacionado con el anterior, obviamente tenemos que gestionar mejor nuestros recursos y sobre todo el recurso hídrico, el recurso más importante de todos quizás, que es el agua. No podemos seguir utilizando el agua como si fuese infinita, como si fuese un recurso infinito cuando claramente no lo es. Y también hay que empezar a considerar la internalización del coste. Ahora mismo, si tenemos comida tan barata y tan abundante, es entre otras cosas porque se externalizan los costes. Es decir, los agricultores no pagan el agua lo que vale. Mucha de la infraestructura
que es necesaria para que un agricultor utilice el agua, la estamos pagando todos vía los presupuestos generales del Estado y las grandes obras de infraestructura que realizan los distintos ministerios. Entonces, claro, cuando tú no pagas lo que vale las cosas de verdad, porque externalizas costes, tanto económicos como ambientales como sociales, pues al final es difícil usar los recursos con mesura, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante. Y obviamente algo muy importante también cuando hablamos de la producción de alimentos y del uso del agua para los mismos es que tenemos que, o sea, hay que mejorar el porcentaje de ganancia que se queda el agricultor. Ahora mismo buena parte de la ganancia se la quedan los intermediarios y las grandes cadenas de distribución, y eso fuerza a los agricultores a exprimir hasta la última gota de agua para poder muchas veces cubrir costes. Claramente este sistema lo tenemos que cambiar. O sea, no puede ser que quien más gana no sea el agricultor, que es quien realmente produce. Muchas veces es el que menos gana o incluso muchas veces pierde, va a pérdidas. Y eso obviamente no incita a un consumo responsable. ¿Vale? Otro aspecto muy importante, y a mí que obviamente me toca muy cerca del corazón y de lo que hacemos, aunque hoy, como he visto, no he hablado mucho de ello, que es que tenemos que conservar la biodiversidad. Esto también, el papel de la biodiversidad en el funcionamiento de los ecosistemas terrestres y en la capacidad que tienen de proveernos servicios esenciales como el mantenimiento de la fertilidad del suelo, la regulación climática, ha sido también una de las principales líneas de investigación de mi grupo, ¿no? Y nosotros, una de las cosas que hemos visto a lo largo de los años, da igual que trabajemos con plantas, da igual que trabajemos con microorganismos del suelo, da igual que trabajemos con los líquenes y los musgos que viven en su superficie, es que conforme aumenta la diversidad de los ecosistemas áridos, mejora su funcionamiento, mejora su resiliencia frente a perturbaciones como sequías, mejora su capacidad de fijar carbono atmosférico, mejora la fertilidad del suelo y su mantenimiento en el tiempo. O sea, realmente el conservar la biodiversidad que nos queda es también una tarea muy importante para cumplir una serie de ODS y para salvaguardar la capacidad de las tierras secas de proveer servicios fundamentales que necesitamos. Obviamente, aquí tampoco hace falta que me explaye mucho, tenemos que luchar contra el cambio climático en todos sus frentes. Tenemos que descarbonizar nuestro estilo de vida. Esto implica hacer cambios profundos, que además es necesario que se hagan con mucha más rapidez de la que están haciendo a día de hoy, en cómo nos movemos, en cómo nos relacionamos, en cómo trabajamos, en cómo nos vestimos y perdonad que incida tanto en eso, en cómo nos alimentamos. Claramente hay que repensar el sistema agroalimentario económico en su conjunto global, y aquí os pongo algunos ejemplos de todo lo que se puede hacer simplemente descarbonizando nuestra producción de alimentos. O sea, consumiendo más vegetales, menos animales, reduciendo drásticamente el despilfarro de comida. Yo sé que. Y cambiando el cómo compramos, no es necesario tener de todo el año, sino comprar en los casos que se pueda, no en todos los sitios se puede, hacer una compra más de proximidad, por ejemplo, pues eso va a ayudar muchísimo a descarbonizar nuestra economía, ¿vale? Y es algo también fundamental. Y ya voy acabando. Otro aspecto muy importante es que tenemos que conservar nuestros suelos y restaurar los ecosistemas degradados. Ya hablaban antes la importancia del suelo, que no le damos, lo estamos pisoteando todo el tiempo y no le damos la importancia real que tiene. Y a día de hoy, este año entramos en la década de Naciones Unidas para la restauración de ecosistemas. Ahora mismo hay muchísimo interés a nivel global, se está movilizando cantidades ingentes de dinero, por ejemplo, en grandes proyectos de restauración, como uno muy interesante, que es el de la Gran Muralla Verde. No sé si alguien ha oído hablar de este proyecto, que proyecta realizar una muralla vegetal de 8.000 kilómetros entre Senegal y Djibouti, que cruce prácticamente todo el Sahel, ¿vale? Como barrera frente al desierto y como un modo de proporcionar oportunidades, medios de vida para sus habitantes y también de luchar contra el cambio climático. Hay muchísimo interés en grandes proyectos de reforestación como herramienta para fijar carbono, que los árboles fijen el carbono y luchar contra el cambio climático también. Y como digo, hay la conservación y la mejora del estado de nuestros suelos ofrece un montón de posibilidades para luchar contra el cambio climático y cumplir distintos ODS. Por ejemplo, se estima que aumentando simplemente un 0,4% al año el contenido de materia orgánica de nuestros suelos podría tener beneficios pues, realmente muy importantes. Podría
retener más de 37 billones de metros cúbicos de agua, aumentar la productividad de un montón de cultivos y contribuir a fijar aproximadamente el 10% en las emisiones globales de CO2. O sea, realmente tenemos que cuidar de nuestros suelos y tenemos que empezar a cambiar cómo lo gestionamos, cómo hacemos el manejo para evitar que sigan perdiendo carbono y que empiecen a almacenarlo. Y ya acabo destacando también el importante papel que tiene que jugar la investigación en todo esto, porque todavía hay muchas cosas que desconocemos sobre cómo hacer esto bien. Y os voy a poner también un ejemplo muy sencillo ahora, de un trabajo también reciente que estamos haciendo en mi grupo de investigación. Como os decía, hay muchísimo interés en plantar árboles, a lo loco, como dicen en mi pueblo, hay grandes proyectos de reforestación. Y claro, muchos de nosotros estamos intentando poner un poco de cautela, porque entre otras cosas, aquí este es un tema que también tiene muchas aristas. Para empezar, los árboles gastan agua también, y gastan más agua que los arbustos y que la vegetación herbácea. Entonces, los árboles en muchos lugares no es la vegetación más idónea que podemos plantar para luchar contra el cambio climático, proteger los suelos, etcétera. Pero claro, se nos plantea una pregunta que suele ser, que a mí la verdad es que me resultaba paradójica en pleno año 2021, es que a día de hoy todavía no tenemos estimaciones fiables y robustas sobre la distribución de los bosques en zonas áridas de nuestro planeta. O sea, obviamente no tenemos tantos árboles en las tierras secas como en otros ecosistemas debido a la falta de agua, pero los tenemos. Por ejemplo, nosotros recientemente, utilizando herramientas de inteligencia artificial y de información satelital, hemos generado el mapa más fiable realizado hasta la fecha sobre la extensión de los bosques a nivel global y hemos visto, por ejemplo, que hay factores ambientales que son determinantes de la distribución de los árboles, como pueda ser la presencia de acuíferos y el nivel freático y el clima que había en el pasado. O sea, lugares que hace miles de años tenían un clima más húmedo albergan bosques, relictos, por así decirlo, que no van a poder ser mantenidos en el futuro bajo un clima más árido. Entonces, estos son elementos, un ejemplo de cómo nuestro conocimiento debe de ser tenido en cuenta a la hora de planificar estos grandes proyectos de restauración para evitar que estos sean un fracaso. Y ya acabo mencionando también que estamos produciendo conocimiento muy interesante, conocimiento básico sobre cómo funcionan nuestros ecosistemas que pueden guiar estas actuaciones de restauración. Por ejemplo, hemos visto que combinando en estos proyectos de restauración especies de plantas con distintos atributos, atributos me refiero a características como su altura, como la composición química de las hojas, como su morfología, se puede maximizar servicios ecosistémicos fundamentales como la fijación de carbono, la lucha contra el cambio climático o el mantenimiento de la fertilidad del suelo. O sea, es un conocimiento que ya estamos generando, que tenemos encima de la mesa y que se puede utilizar para mejorar estas actuaciones de restauración. Y aquí lo dejo, espero no haberme pasado el tiempo. Muchísimas gracias por toda vuestra atención. De nuevo, muchísimas gracias a la Academia por la invitación. Y nada, todo un placer estar aquí y poder responder a todas las preguntas que haya. Muchísimas gracias. Vale, ante todo, gracias por esa mirada positiva con alternativas de futuro que tanto nos hace falta. Yo creo que agradecemos a todos los que estamos aquí empezar de una manera esperanzadora. Yo tendría una pregunta sobre una interacción y un flujo retroactivo que me interesan muchísimo, que es el de la política agrícola, por un lado, y las políticas de ayuda al desarrollo. Porque decimos, la Unión Europea es el mayor proveedor de políticas de ayuda al desarrollo del mundo. Y por otra parte, como bien decía, tenemos esa mecánica de despilfarro, de destruir y arrojar la producción agrícola que tenemos. Yo creo que para los objetivos de desarrollo sostenible es muy importante estudiar esas dinámicas de interacción, cómo se influyen mutuamente. Entonces, no sé si existe una posible articulación, porque uno diría, podríamos enviar, ¿no?, eso que se llama exceso, que se destruye a países en vías de desarrollo, pero tendría un impacto energético y un impacto negativo medioambiental muy fuerte también. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esa interacción de manera positiva? Una política de producción agrícola con una de ayuda al desarrollo. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. La verdad es que es un tema muy interesante, que de nuevo tiene muchísimas aristas y para el que no sé si tengo una buena respuesta. A ver, para empezar, uno de los problemas, sobre todo cuando trabajas a nivel de la Unión Europea, ¿no?, pasa a nivel de país también, es que muchas veces la propia administración tiene políticas contradictorias. Por ejemplo, la política agraria común muchas veces entra en conflicto con la política de preservación del medio ambiente dentro de la Unión Europea, por ejemplo. Si hablamos de política del desarrollo, mucho más. Porque claro, aquí chocan los intereses de los países
con los intereses de los países en vías de desarrollo, ¿no? O sea, una fuente muy importante de ingresos es la exportación de productos agrarios de países en vías de desarrollo. Pero claro, si tú hablas con los agricultores en Alicante, te dicen que para nada, que uno de los problemas que tenemos es el tomate que entra de Marruecos, en Almería, por ejemplo. Entonces, claro, sin embargo, para que Marruecos entre tomate, porque nos permite pescar en sus aguas. Con lo cual, si hablas con los pescadores, tienen otra... Entonces, claro, es un tema realmente complejo. O sea, y como bien dices, el problema es que articular que el excedente, por ejemplo, de comida que tiramos pueda utilizarse en países en vías de desarrollo requiere una logística y tiene también un impacto en términos de emisiones que muchas veces no es posible asumir o es muy difícil de asumir. O sea, yo personalmente creo que hay que ir al fondo del problema. Y el fondo del problema es que lo que tenemos que hacer es acoplar mejor la demanda a la oferta, sobre todo que esto estamos hablando de un mercado fundamentalmente a nivel dentro de la Unión Europea, que eso es más factible, para evitar que se despilfarre tanta comida. O sea, no tiene sentido, porque claro, si despilfarramos comida, pero digo, no, pues ahora la mando a otro sitio, pues claro, el sistema no va a cambiar, va a seguir igual, porque además es como decir, ay, qué bien me quedo, ya no tiro la comida, la estoy dando a países en vías de desarrollo, ya, pero ¿a qué coste, no? Y a lo mejor a coste de un dinero, de unas políticas que serían mucho más efectivas si en vez de mandarles comida a países en vías de desarrollo, transfiriésemos la tecnología y el conocimiento necesario para que ellos aumenten su propia producción. O sea, es decir, de un punto de vista ambiental y social, es mucho más rentable que aumente la producción allí a que nosotros les enviemos nuestros excedentes. Si podían hacer las dos cosas, estupendo, pero por eso hay muchas cosas que entran en conflicto y yo personalmente creo que el foco se tiene que poner en cambiar cómo producimos nosotros comida para que se tiren menos, acoplar mejor la demanda a la oferta o cambiar los mecanismos de mercado para evitar que el agricultor tenga que ir ahí al céntimo y que le salga más rentable tirar un camión de tomates que venderlo. O sea, yo creo que es ahí donde tenemos que atacar el problema más que en ver cómo hacemos con los excedentes. O sea, es decir, si en vez de tener problemas de los excedentes dejamos de generar estos excedentes, ya no tenemos ese problema. Yo personalmente creo que es ahí donde hay que poner el foco. Pero es un tema muy complejo también, ¿eh? Gracias por la presentación, ha sido apasionante. Tenía dos aportaciones y una pregunta, ¿no? Las aportaciones, yo vengo del campo de aguas subterráneas, entonces todo esto que has ido hablando lo conozco también. Y hablabas de toda la cantidad de agua que se consume, de aguas subterráneas, y son cifras muy grandes, pero quizá para que se pueda visualizar un poco más, en California, por ejemplo, de la explotación de agua subterránea, la subsidencia, es decir, lo que ha bajado el suelo, es de 10 metros. Aquí en España tenemos el caso de Lorca, ¿no?, que hubo el terremoto hace unos pocos años, y es debido a que el nivel del acuífero bajó 200 metros, una barbaridad. O Venecia, que se está hundiendo también debido a las subsidencias. Luego, el otro punto es el caso aberrante, ¿no?, que mostrabas de Arabia Saudita, en el que han vaciado acuíferos completamente. Y esta pregunta se le hizo, ¿no?, a los gobernantes: ¿cómo es que estáis haciendo esto? Es que es una locura. Decían, sí, lo sabemos que esto va a durar unos pocos años, pero el objetivo que tenía en ese momento era hacer que la población fuera sedentaria. Era una población nómada, que eran ganaderos que se movían por el desierto, y lo que querían era asentarlos para poderlos controlar mejor, y luego con el petróleo ya solventarían este problema de la falta de agua, pero querían que la población fuera sedentaria. Y luego la pregunta es, estamos vaciando los acuíferos, ¿cuál es la alternativa, ¿no? Supongo que se puede pensar en la desalinización, pero esto también tiene unos impactos ambientales brutales, tanto en consumo de energía para desalinizar, y luego qué se hace con la salmuera que se produce. Si se tira al mar, esto también mata ecosistemas, peces. Quiero ver si hay alguna alternativa o qué planteas. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias por tus comentarios y la pregunta, que son bien pertinentes. Y bueno, ahí sabes tú mucho más que yo de aguas subterráneas, pero bueno, coincido plenamente contigo. Y el tema de las alternativas, pues también, o sea, es un tema también complejo, ¿no?, porque las alternativas son múltiples. A día de hoy, la desalación, a día de hoy no es una alternativa para suplir el 100% del agua que viene por otras fuentes, como trasvases o acuíferos, porque, como bien dices, planea el problema de la salmuera, de qué hacer con los residuos, y también es un proceso que es energéticamente muy costoso.
O sea, es decir, que requiere mucha energía para desalar agua. Entonces, claro, depende de cómo venga esa energía. Si esa energía viene, que tienes que quemar gas y combustibles fósiles para generarla, contribuye al cambio climático, ¿vale? Y además plantea problemas ingenieriles muy importantes, ¿no? Porque claro, si tú el cultivo está cerca de la costa, cerca de la planta saladora, pues bueno, pues más o menos puedes regar bien. Pues si tienes que irte 60 kilómetros tierra adentro, ya requiere una logística de bombas, de canales, de infraestructura, que es energéticamente y económicamente muy costosa. Ahora bien, yo creo que lo que tenemos que repensar, y yendo un poco conectando con la pregunta anterior, es al modelo. Es decir, claro, porque los agricultores te dicen, vale, tú dame agua desalada, pero yo te la pago a este precio, porque tengo que seguir consumiendo. O sea, la cuestión es, vamos a ver, ¿qué sentido tiene seguir consumiendo como lo estamos haciendo, por una parte, cuando estamos tirando el 30% de lo que producimos y, por otra parte, cuando sabemos que... Esto ya es como el ejemplo que me comentaba Arabia Saudí. O sea, los saudíes decían, bueno, pues el que venga que arre, ¿no? Yo soluciono este problema a día de hoy, pero ¿qué va a pasar dentro de 20 años? O sea, yo soy de Alicante. Me gustaría no tener que irme de Alicante en 30 años. O sea, yo no quiero solo que la agricultura sea un motor económico, un motor de empleo y de generación de riqueza a día de hoy. Quiero que lo sea dentro de 30 o 40 años. Porque si seguimos como hasta ahora, lo que estamos haciendo es, como dice un pueblo, ¿no? Patada para adelante y nuestros hijos y nuestros nietos que arren. O sea, estamos trasladando un problema que sabemos que va a ocurrir, ¿vale?, a las generaciones que están por venir. Y no hablo ya de un problema de 30 años, es un problema de 5 o 10 años, porque es que lo estamos sufriendo a día de hoy. Entonces, a ver, por una parte, hay que repensar el modelo para consumir menos agua y, por otra parte, obviamente, ese cambio no va a ocurrir en 5 años. Todo lo que hay que hacer es suplir, o sea, combinar todos los recursos de una manera más racional. Por ejemplo, hay un recurso que no se está utilizando apenas, porque hasta ahora, como el que dice, no ha hecho falta, que es el de las aguas pluviales, ¿vale? Las aguas pluviales que tienen un aprovechamiento bastante escaso, que además en el sudeste de la península ibérica muchas veces caen en formas de lluvias torrenciales muy fuertes, ¿no? Las danas, las gotas frías. Ese agua tiene un aprovechamiento muy escaso, porque se infiltra muy poco, enseguida se erosiona y enseguida se va por los torrentes y los ríos al mar. Por ejemplo, ahora que estamos hablando de defender el trasvase a capa y espada, pero nadie habla, por ejemplo, de generar infraestructura para recolectar esa cantidad de agua y poder aprovecharla posteriormente, por ejemplo, ¿vale? Entonces, hay que hacer más eficiente la desalación. Se está avanzando mucho también. O sea, yo estoy seguro que en los próximos 10 años va a ser un proceso mucho más eficiente y con un impacto mucho menor. Entonces, combinando un menor uso del agua, que esto es muy importante, un aumento de la eficiencia, todavía hay regadíos que se riegan a manta, o sea, ajustando la demanda, siendo más eficientes y considerando un conjunto de recursos a nivel de cuenca y entre cuencas que no están considerando a día de hoy, pues podemos minimizar algunos de los problemas que tenemos, por ejemplo, con los acuíferos. Porque es que, si no, vamos a escenarios como el de Arabia Saudí, que directamente nos quedemos sin agua. A mí me gusta poner el ejemplo del coche. No es muy bueno, pero me gusta, creo que es ilustrativo. Vas a 120 y sabes que te vas a chocar. Entonces tú puedes ir frenando para, si no chocarte a 10 kilómetros por hora, chocarte a 40. O puedes ir a 120 y pegarte el castañazo. Entonces, claro, es que si seguimos así, va a llegar un momento, pues como en Arabia Saudí, que los acuíferos directamente colapsarán. Y como no vas a ser capaz de suplir esa demanda de agua inmediatamente, el sistema socioeconómico a su alrededor colapsará. Entonces tenemos que ir progresivamente, pero sin despistarnos y con bastante celeridad, ir reemplazando esta fuente de agua por varias y, sobre todo, acoplando la demanda a la oferta, al recurso que tenemos. Es que si no hacemos eso, por mucho que hagamos, el agua no la podemos pintar. O sea, si no ajustamos más nuestro consumo a los recursos que tenemos, es cuestión de tiempo, pero va a llegar un momento que el sistema directamente colapse. Muy bien. ¿Una pregunta más? Sí. Hola, Fernando. En primer lugar, felicitarte por la charla y agradecerte acercarnos a estos problemas. Como ecólogo, muchas veces me da la sensación de que es tremendamente complicado acercar estas problemáticas a los que realmente toman las decisiones, ¿no? Antes decías esa patata caliente que nadie quiere recoger. Quería preguntarte por tu experiencia acerca de cómo los gestores, si te tienen en cuenta a la hora de tomar este tipo de decisiones y si al final todo este conocimiento que tú atesoras y vuestro equipo está acumulando cada día,
tiene un fiel reflejo en los órganos de gestión y en los órganos de decisión en todo este tipo de cuestiones. De cara al futuro, evidentemente, en planes que se puedan desarrollar. Muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta y amables comentarios. Y sí, a ver, me gustaría decirte que sí, pero la realidad, por desgracia, es que no. O sea, imagino que todos los que, de alguna manera, estamos en contacto más directo o indirecto con los que toman decisiones, claro, el problema es que si tú les dices lo que ellos quieren oír, te hacen caso enseguida, pero cuando les dices no exactamente lo que quieren oír o les planteas encima de la mesa temas que son, pues como digo, patatas calientes, pues claro, en Alicante el tema del trasvase es tabú. O sea, político que diga que no, que hay que regular el trasvase, pues tiene que andar con cuidado porque va a perder un porrón de votos. O sea, y el contrario lo va a utilizar como arma arrojadiza. Yo he hablado de estos temas con gestores, he hablado con personas con responsabilidad y pues eso muchas veces en petit comité te dicen que sí, que están contigo, que tenemos toda la razón y que ojalá pudieran incorporar todo esto, pero a la hora de la verdad pues hay un montón de impedimentos que lo impiden. Ahora bien, hay también rayos de esperanza. Por ejemplo, la vicepresidenta Teresa Rivera está muy concienciada con estos temas, muchos los tiene muy claros y, por ejemplo, está dando pasos, por ejemplo, yo creo, en la buena dirección. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos empezando a asesorar al Ministerio con la elaboración del nuevo plan de acción contra la desertificación. O sea, es decir, ya eso, o sea, que ellos son muy receptivos a incorporar los últimos avances en el conocimiento para tomar las mejores decisiones posibles. Lo que pasa es que muchas veces la política del día a día es complicada y, claro, van solucionando los problemas más urgentes y les es difícil, ¿no?, planificar y pensar a 10, 20, 30, 40 años vista, ¿no? Pero bueno, yo creo que nuestra labor, no tenemos que desfallecer por eso, al revés. Yo creo que tenemos que perseverar y contribuir con nuestro trabajo a proporcionar conocimiento que permita tomar las mejores decisiones posibles. Y bueno, no está en nuestras manos el tomar esas decisiones, pero sí el dar esa información para que los que las tomen puedan hacerlo. No desanimarnos y dejar de hacerlo, no al revés. O sea, perseverar y hablar con quien podamos y con quien tengamos influencia para que nos hagan más o menos caso, pero por lo menos que sean conscientes de los problemas y de las posibles soluciones que pueda haber para solucionarlos. La última pregunta ya. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los organizadores y a ti por venir y compartir. O sea, nos has mostrado y hemos charlado sobre problemas que ocurren en otros países, ¿no? Tan gráfico de Arabia Saudí, pero aquí mismo tenemos un problemón en Murcia, ¿no? Y tenemos un problemón en Doñana, que nos puede, bueno, uno ya ha estallado y el otro puede estallar dentro de poquito. Y creo que esos muestran una parte, ¿no?, del desastre ecológico, pero hay una parte que es, bueno, a la que yo me dedico y hablaremos luego y creo que es una pregunta al aire a todo el mundo y a ti en particular, cuando todos estos problemas son tan complejos y se digamos que se unen los unos a los otros. En Huelva se produce una parte enorme de la fruta que nos comemos en Madrid, por ejemplo. Y sobre todo se produce a un precio baratísimo por la explotación del suelo y por la explotación de las personas que trabajan en Huelva, que además ya conocemos. Pero todos los padres y madres de familia queremos darle fresas a nuestros hijos y si nos la venden a 2 euros, mucho mejor que nos la vendan a 12, que a lo mejor es 12 el precio que deberíamos pagar. Y esto, además, tiene una problemática en salud clarísima, que es que nosotros debemos alimentarnos con la mejor dieta posible. Y esto hoy en día ya no se habla solo de dieta sostenible, o sea, de dieta saludable, sino de dieta sostenible, lo cual esto lo hace todavía mucho más complejo. Si tú dices que para ti ya es complejo todo este tema, cuando le metes la parte de salud pública, de nutrición y de qué hacemos las familias y cuánto podemos pagar por la nutrición de nuestra familia o de nuestros hijos, pues todavía peor, ¿no? Entonces, bueno, peor. O esa es la realidad en la que vivimos. Entonces, bueno, yo creo que ese trabajo interdisciplinar es necesario porque la realidad es interdisciplinar y es compleja, pero bueno, quería escuchar un poco tu reacción a esto. Sí, muy breve, que además habéis visto, tengo tendencia a hablar y me pongo y no me callo. Sí, muchísimas gracias por tu pregunta y tus reflexiones, las que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Como bien dices, pues al igual que al principio, el problema es que los problemas chocan entre sí, están íntimamente relacionados y no puedes resolver uno sin
tener en cuenta a otros, o al revés, intentando resolver uno puedes generar otros, ¿no? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, en el centro de... Por eso a mí me gusta, es cierto que no podía hablar de más temas, pero yo intento poner a las personas siempre en el centro, ¿vale? Porque y eso que yo soy ecólogo y estudio ecosistemas, yo no estudio a las personas, pero las personas tienen que ir en el centro. Yo, obviamente, la parte de nutrición es fundamental. Pero claro, tú lo has dicho, queremos una dieta saludable que sea sostenible en el tiempo. Claro, porque la cuestión es, vale, yo alimento a mis hijos con fresas, pero es que igual mis hijos no pueden alimentar el día de mañana a sus hijos con fresas porque ya nos hemos cargado el agua y aquí no, y traértelas de no sé dónde, pues te va a costar 20 euros el kilo. Entonces, claro, aquí es donde intervienen las políticas públicas. O sea, y yo creo que, porque al final el Estado, ¿no? Las instituciones subvencionan buena parte de los costes de lo que hacemos. Pues igual a lo mejor es que el precio de mercado tiene que ser más alto y aquellas personas que no lo puedan pagar, pues igual hay que plantearse cuestiones como bonos de comida, por ejemplo, ¿no? Ahora es que tradicionalmente eso es como un estigma social, ¿no? Es que me dan un bono de comida, ¿no? Pues oye, pues te dan un pequeño descuento para que tú puedas comprar las fresas a 2 euros y el que las pueda pagar a 12, que las pague a 12 euros. Pero si ese es el precio de mercado, porque claro, si no al final lo que estás haciendo, si lo piensas del otro lado, con las fresas a 2 euros estás subvencionando a los ricos. Porque con los impuestos de todos externalizamos el coste de cargarnos los acuíferos y de luego intentar recuperarlos, mientras que los ricos no pagan lo que pueden pagar y ese dinero va a sus bolsillos para seguir generando más riqueza. Entonces igual repensémoslo de otro lado, que el precio de la fresa sean 12 euros y quien no pueda pagar más de 2, no pague más de 2, pero que todo el mundo pueda tener acceso a esa alimentación. Obviamente aquí ya entran en juego muchas variables, pero es que, o sea, grandes problemas requieren grandes soluciones y no se puede solucionar un problema como este sin tener en cuenta todos estos factores, ni desde el punto de vista solo de la ecología, ni de la salud pública, ni de la agricultura, ni de la hidrogeología. Hay que hacerlo todo en su conjunto. Pero yo creo que aquí lo que tenemos que ser es imaginativos, ¿vale? Y obviamente pues contar con economistas, aquí en España hay grandísimos economistas agrarios, por ejemplo, pero claro, como hasta ahora hemos hecho siempre, como digo yo, es que ha sido tarifa plana. Y es que muchas veces yo oigo hablar al presidente de los agricultores de Alicante y lo que propone es seguir igual. Aquí nadie se plantea el cambiar nada. O sea, no, o sea, señores, es que hay que cambiar. Pensemos la mejor manera de hacerlo. Eso es lo que todavía está por definir. Pero lo que no podemos asumir es que vamos a seguir como hasta ahora, porque es que es imposible. Es directamente imposible. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando. Le damos un aplauso. Muchas gracias. Gracias. Creo que ha quedado muy claro la complejidad de los temas de los que vamos a estar tratando el día de hoy. La verdad que no me cabe tampoco ninguna duda de que no podíamos haber elegido a mejor conferenciante, no solamente porque lo hace muy bien, sino también porque se plantea la complejidad de los temas de los que vamos a hablar y eso que no hemos hablado un poco más de mi campo de la química de la alimentación, ¿no? Del exceso de fertilizantes, de la eutrofización de aguas y demás. Fernando, hemos preparado un pequeño regalo para todos los ponentes y lo voy a explicar un poquito porque es un regalo que lleva mucho significado. Estos son una serie de imágenes que reproducen los diferentes objetivos de desarrollo sostenible y como muy bien nos has indicado, pues el tuyo es el 15, vida de ecosistemas terrestres, y queríamos hacerte este pequeño obsequio por habernos acompañado hoy. Nada, gracias a ti. Gracias. Muy bien.